Bueno, volvemos a nuestras semiceldas o semicélulas y la idea es poder entender un poco mejor el concepto redox. Entonces, por ejemplo, vuelve y juega. Aquí tenemos otra vez en un frasco, en un beaker, hierro, más 3 y una estructura, el hierro inorgánico y una estructura o molécula orgánica hidroquinona. Ustedes van a escuchar la hidroquinona o la quinona o la ubiquinona. El término ubicuo significa que está en todas partes. Quinona es un lípido que lo vamos a ver en la cadena transportadora de electrones inmerso dentro de la membrana interna de la membrana. Es un ejemplo nada más. Entonces vuelve y juega lo mismo. Eh, los dos electrodos, en este caso de platino, también puede ser de plata, y vuelve y juega el puente de cloruro de calcio, cloruro de potasio para cerrar el circuito. Entonces, aquí tenemos la hidroquinona, el hierro en estado más 3, y ahora, ¿qué le pasa a la quinona? La hidroquinona, perdón, pasa a quinona, es decir, que perdió hidrógenos. Esos hidrógenos en últimas perdió electrones. ¿Esos electrones dónde se van a ir? Al hierro. Entonces, ¿qué le pasó a la quinona? La quinona se oxidó y el hierro se redujo, o sea que la quinona fue el agente reductor del hierro y el hierro fue el agente oxidante de la hidroquinona. Esto es una reacción. Entonces ahora entendámoslo en términos del potencial redox. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí aparecen diferentes combinaciones: litio más, litio solo, rubidio más, rubidio solo, potasio más, potasio sin oxidar, y así sucesivamente. Esto es un par redox. Y van a comparar qué es lo que está sucediendo. Entonces ustedes dan cuenta que aquí aparecen los valores de potencial redox, es decir, el delta del estado final menos el estado inicial. Y aparecemos de valores negativos hacia valores positivos. Traducción: si yo colocara esta estructura con otra estructura y estos dos comparados contra estos dos y estos dos comparados contra estos dos, lo que vamos a ver es que va paulatinamente, el, los electrones van a fluir de este a este, de este a este, de este a este. Esto se llama un par redox. O sea, que hay aquí un par redox, aquí hay otro par redox, aquí hay otro par redox. Y uno dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Yo soy estudiante de medicina, eso a mí no me interesa, muy bonitos esos números y toda la pendeja. Entonces les voy a colocar este valor, este ejemplo, que es lo mismo que vimos anteriormente. Me devuelvo, pero lo que vimos anteriormente son ejemplos inorgánicos. Ahora vamos a ver lo que pasa con estructuras orgánicas. Entonces, empezamos, ahora aquí la tabla está invertida, el potencial redox negativo aquí abajo, y empezamos de acá. O sea, esto es un par redox, esto es otro par redox, este es otro par redox, este es otro par redox. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los electrones van a empezar a fluir de aquí, 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 y el aceptor final de los electrones es el oxígeno. Y el oxígeno, cuando recibe esos electrones en presencia de hidrogeniones, se convierte en agua. O sea, la forma reducida del oxígeno se llama agua, óxido de hidrógeno. Les presento la cadena transportadora de electrones que está ordenada por el potencial redox. Como les había mencionado en la clase anterior, con relación a la introducción al metabolismo, las rutas, los ciclos están ordenados, tienen una lógica inherente, y esa ordenación tiene que ver con el flujo de energía, con el flujo de electrones. Entonces, flujo tanto de energía como de electrones, y en últimas el flujo de materia, energía e información. Entonces, si lo quieren ver, es, por ejemplo, aquí tenemos a los hermanos Macía, aquí tenemos a Jonathan, aquí tenemos a Santiago, aquí tenemos a Sebastián, aquí tenemos a Daniela la costeña, la que fluye, aquí tenemos a Daniela Santa, la que le gusta mostrar piernas, aquí tenemos a Spirit González, a Alma, aquí tenemos, por ejemplo, no sé a quién se me ocurre, a Sebastián, aquí tenemos así sucesivamente a Nicolás,
el argentino que ya no puede repartir el mate, aquí tenemos el chileno. ¿Qué es lo que está pasando? Y bien, si quieren ver los electrones como una papa caliente o como dinero, pues va a empezar a fluir los electrones hacia la estructura que tenga mayor capacidad de retener esos electrones, es decir, que tenga el mayor potencial redox. Entonces es Dongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Burundanga, le y ya los pies, ahorita. Y el último, pues venga a ver, el que le guste mucho el dinero, no sé, eh, no sé, a un profesor, digamos, que es para que me entiendan qué es lo que está sucediendo y cómo está ordenado este asunto. Ahora bien, como están sucediendo estos procesos de oxidorreducción, estos procesos de oxidorreducción están mediados por enzimas y esas enzimas se llaman oxidorreductasas y hay diferentes tipos de oxidorreductasas y lo que va a continuación es la clasificación de las diferentes oxidorreductasas que ustedes se van a encontrar a lo largo del metabolismo. Entonces, por ejemplo, hay unas oxidorreductasas de tipo oxidasas. Si ustedes lo dan cuenta, aquí tengo un sustrato en presencia de oxígeno, ya sea una molécula de oxígeno o un átomo de oxígeno, que es lo que voy a obtener, peróxido de hidrógeno o agua. Es decir, que esta estructura se está oxidando mientras el oxígeno se está reduciendo. Ejemplos que van a encontrar en diferentes momentos de este tipo de oxidasas, por ejemplo, la citocromo oxidasa o complejo citocromo AA3, que es el mismo citocromo, el último complejo de la cadena transportadora de electrones, la aminoxidasa, que hace parte de la degradación de algunos aminoácidos, antinoxidasa, que ya la vieron en bases nitrogenadas, aldehido deshidrogenasa, glucosa oxidasa, que no hace parte de los humanos, pero que la hemos utilizado para cuantificar, por ejemplo, glucosa. Ahora bien, sigamos. Este ya es un ejemplo específico cómo funciona, por ejemplo, la aminoxidasa. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, esa aminoxidasa tiene un aminoácido en presencia de FAT, el famoso coenzima que deriva de una de las vitaminas del complejo B, que es una vitamina hidrosoluble. La flavina se reduce, recibe los hidrógenos. Y el aminoácido se convierte en una estructura imino. Mire aquí, enlace sencillo, enlace doble. Luego, este imino en presencia de agua se puede sufrir un proceso que se llama desaminación oxidativa y por eso se llama aminoxidasa. ¿Qué pasa con el FAT que está reducido? El FAT reducido en presencia de oxígeno va a generar peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno en presencia de catalasas de peroxidasas, perdón, se va a degradar en agua y en oxígeno. En esa degradación se produce calor y el oxígeno es liberado. Cuando uno tiene una herida y le agregan agua oxigenada, no duele. Esas espumas que se ven es porque se está liberando oxígeno. ¿Quién lo hace? Las catalases de las peroxidasas que tienen nuestras células. Cuando se libera oxígeno, el oxígeno es un veneno y es principalmente veneno para los microorganismos que son anaeróbicos. Por eso se utiliza. Otro tipo de oxidorreductasas son las hidroperoxidasas y se dividen en dos grupos, peroxidasas y catalasas. Si ustedes se dan cuenta, el mecanismo de las peroxidasas es que tengo peróxido de hidrógeno y en presencia de otra molécula que me va a actuar como agente reductor, vamos a reducir el peróxido de hidrógeno a agua. ¿Y qué le pasa a esta molécula? Simplemente esta molécula se va a oxidar. Muy buen ejemplo es la glutatión peroxidasa. Esta enzima hace parte de una serie de moléculas y de enzimas que forman el kit antioxidante, es decir, una serie de sustancias que tenemos incorporadas en nuestro cuerpo que tratan de atenuar la oxidación que se produce por el mismo hecho de utilizar oxígeno o también si ustedes se la pasan hartando trago o metiendo otras cositas, eso también aumenta el estado de oxidación y eso es peligroso para la vida. Otros tipos de hidroperoxidasas son las catalasas. Las catalasas, la particularidad es que ellas tienen dos moléculas de peróxido de hidrógeno. Una actúa
como el sustrato, es decir, como agente oxidante, y la otra actúa como agente reductor. En últimas, el proceso lo que va a hacer es generar agua más oxígeno libre. Ejemplo, lo que está en el peroxisoma, mitocondrias, a nivel microsomal, el término micro significa pequeño, chiquito, soma es cuerpo, pequeñas estructuras que normalmente tienden a ubicarse en la membrana externa del retículo endoplasmático. Son pequeños como, imagínense, como barrios que hacen funciones específicas en el metabolismo. Y eso es importante porque sucede que muchos de los procesos que ustedes van a ver a lo largo del metabolismo, esos procesos están en complejos multienzimáticos, es decir, que esas rutas A se convierten en B, B se convierte en C, C se convierte en D, que involucran diferentes enzimas, esas enzimas están muy cerca o están formando la misma estructura. ¿Y eso por qué se hace? Para que el proceso sea más eficiente. Imagínense que cada enzima estuviera separada y estuviera disuelta en una solución como el citosol, que en escala a nivel microscópico eso es gigante, y entonces los procesos serían muy lentos. Entonces los complejos multienzimáticos permiten que esos procesos sean más eficientes. Eso no quiere decir que todos los procesos que van a ver en las rutas metabólicas van a involucrar complejos multienzimáticos, pero cabe anotar que muchos complejos multienzimáticos se ubican a nivel del retículo endoplasmático y a esos complejos se le llaman microsomas. También hay algunos a nivel de la mitocondria y en otros organelos. Ahora bien, otras, otro tipo de oxidorreductasa, las deshidrogenasas anaeróbicas, es decir, que hacen procesos de oxidorreducción sin necesidad de que haya oxígeno. Específicas para sustratos y entonces la transferencia de hidrógenos en una reacción redox acoplada. Es decir, hay un sustrato inicial que está reducido, un sustrato que está oxidado, que temporalmente va a recibir esos hidrógenos y por último esos electrones, y luego posteriormente estos electrones se los va a transferir en últimas a otro sustrato en otra reacción. Aquí lo que estamos viendo es el efecto, por ejemplo, del NAD y del FAT. Entra el NAD oxidado, entra el FAT eh, oxidado, y ¿qué se va a producir? FAT y NAD reducido, o sea, FAT H2, NAD H más H, y a esos dos se les conoce como equivalentes reductores. Y estos equivalentes reductores van a ser utilizados en otros procesos para reducción, principalmente componentes de la cadena respiratoria, ejemplo, NAD, lo que les mencionaba, el NAD con P, malato deshidrogenasa que hace parte del ciclo de Krebs, la alcohol deshidrogenasa, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que la van a ver en la glicólisis. Bueno, sigamos. Este es el ejemplo, entonces lo que les mencionaba. Entra el NAD oxidado, sale el NAD reducido. ¿Qué le pasó al malato? El malato, por ende, se oxidó. Se pueden dar cuenta que aquí pasamos de un alcohol a una cetona. Entonces, esto es un alfa cetoácido, porque hay un grupo carboxilo y el grupo aledaño a ese grupo carboxilo se conoce como alfa, luego beta y así sucesivamente. Por eso esto es un alfa cetoácido. Hay unas deshidrogenasas que no son dependientes de NAD ni de NAD con P. Ustedes se van a dar cuenta que cuando aparezca NAD con P es importante para procesos de reducción, pero no para generar energía. Cuando aparezca NAD sin la P, son importantes para procesos de producción de energía. Entonces, deshidrogenasa, flavina mononucleótido y FAT como coenzimas. Entonces, son importantes en la cadena transportadora de electrones. Y tanto les mencionaba como el NAD reducido como el FAT reducido son equivalentes reductores importantes para producir energía. Estos son ejemplos de enzimas que hacen parte, esta del ciclo de Krebs, esta va a ser parte de la lipólisis, es decir, degradación de ácidos grasos, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa también de la lipólisis, y también lo conecto con la glicólisis. Son ejemplos. Hidrolipoil deshidrogenasas es otro ejemplo de una enzima que tiene estas características. Esta es la enzima, el succinato se oxida en presencia del FAT, entonces aquí la succinato deshidrogenasa. La mayoría de deshidrogenasas son dependientes de NAD. Solo hay 5 que son dependientes de FAT. Ojo,
Miren cuáles son esas 5, aprendas en cuáles son esas 5 que son dependientes de FAT y no de NAT, que son deshidrogenación.